Buenos días, maestro Tonucci. Nos gustaría, antes de todo, sobre todo, darle las gracias. Darle las gracias porque para nuestro colectivo es un verdadero honor poder estar esta mañana aquí conversando con usted. Y bueno, queremos agradecerle mucho que haya accedido a tomarse este café con nosotros por la mañana. Nosotros nos llamamos Dret a votar la jornada escolar, que es en catalán el derecho a votar la jornada escolar. Yo me llamo María Alonso, soy una madre de una niña de 8 años y un niño de 4. Y vengo aquí hoy en representación de un grupo de familias y de asociaciones de familias que de alguna manera venimos de diferentes municipios de Cataluña y hemos empezado a organizarnos con la intención de promover un debate lo más abierto posible sobre la jornada escolar, sobre todo lo que implica las decisiones que tomamos respecto a qué tiempos estamos en la escuela, cómo estamos esos tiempos, acompañados por quién y qué tiempos pasamos fuera de la escuela, tanto en casa como en la calle, en los parques, con los amigos. Y en el poquito tiempo que llevamos en marcha, la verdad es que nos hemos encontrado muchas dificultades para salir de una dicotomía que hay aquí en el territorio donde nosotros estamos, en Cataluña, que es la dicotomía de la jornada partida y la jornada continua. Toda la discusión, de alguna manera, versa en torno a si hay que comer en la escuela y partir el tiempo que las niñas y los niños tienen como tiempo lectivo, o si hay que concentrar las horas lectivas y que después puedan comer o no en la escuela, pero ya hayan terminado el tiempo lectivo y de alguna manera se quede concentrado, ¿no? Esta dicotomía tiene de alguna manera ocupado todo el espacio de la discusión. Y nos encontramos también que hay como mucha resistencia a hablar desde este asunto, desde perspectivas que no sean la del rendimiento académico o la perspectiva de la conciliación con los horarios de las personas adultas. Nos encontramos que cuando queremos hablar de este asunto, muchas veces lo que se pretende es intentar dar respuesta a unas necesidades que no son propiamente de las niñas y de los niños, sino que son de las personas adultas. Y como si la escuela estuviera ahí para dar respuesta a eso. Entonces, bueno, todo esto de alguna manera es lo que nos ha llevado a intentar abrir este debate, a intentar introducir poquito a poco otros elementos que puedan enriquecer las maneras de mirar hacia este asunto, de plantearse para qué van las niñas y los niños a la escuela, de plantearse qué necesitan las niñas y los niños, cuánto tiempo necesitan estar dentro de una institución, como necesidades reales, como necesidades auténticas y no para responder a necesidades de las personas que los cuidamos, ¿no? Todo eso es lo que de alguna manera pues, nos ha traído hasta aquí esta mañana, porque de alguna forma, leyendo sus artículos, escuchando sus conferencias, pues sentimos una afinidad muy grande con sus planteamientos y nos gustaría muchísimo poder escuchar su visión sobre esta cuestión que aquí puede ser local o concreta,
pero que nos parece que tiene una trascendencia mucho más grande, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera nos ha traído hoy aquí. El lugar donde nosotros vivimos, en Cataluña, se ha tomado una decisión, que es la decisión de imponer una sola jornada para todas las escuelas. Se ha determinado que todas las escuelas deben ajustarse a la jornada partida. Deben empezar a las 9 de la mañana, ir hasta las 12:30. Después las niñas y los niños, si pueden o si pueden sus familias, pueden decidir si irse a comer a casa o no. Y de 3 a 4:30 tienen obligatoriamente que regresar. Entonces, claro, eso nos cierra la puerta a cualquier tipo de proceso participativo municipal o a nivel de escuela, donde cada comunidad pudiera reflexionar sobre qué necesita, pudiera hacer propuestas de otro tipo, porque la administración superior ha establecido ese marco y de ahí los municipios y las escuelas no pueden salir. Es por eso también que nosotros estamos intentando constituir esta organización para reclamar de alguna manera el derecho a que se tengan en cuenta las diferencias entre los municipios pequeñitos, los municipios grandes, y se pueda, en la medida de lo posible, ajustar los tiempos y las vivencias que les ofrecemos a las niñas y a los niños a lo que les rodea, ¿no? Eso ahora mismo aquí no es posible. Y es a partir de ahí donde muchas familias, muchas escuelas, asociaciones y tal, están removidas y quieren intentar poner sobre la mesa otras ideas para intentar abrir ese debate y que esta cuestión no quede cerrada. Voy pues, después de esta introducción un poco para situarnos, con lo que sería para nosotros la primera gran pregunta. En nuestras escuelas nos sucede que además de facto, aunque no sea legalmente obligatorio, de facto, porque tenemos las escuelas infantiles y las de primaria juntas, con lo cual de facto se escolariza a las niñas y a los niños a los 3 años. Y con este sistema que tenemos, ocurre también que de facto, aunque no sea obligatorio, la mayoría de las niñas y los niños se ven obligados a quedarse a comer en las escuelas. Lo que nos sitúa en un escenario donde de los 3 años a los 12, gran parte de nuestras criaturas más pequeñas pasan en la escuela de las 9 a las 4:30 como mínimo. Eso son 7 horas y media desde los 3 años. De alguna manera, nuestra primera pregunta es, ¿cree usted que hace falta pasar 7 horas y media a partir de los 3 años en la escuela? Bueno, la pregunta no es de fácil respuesta. Yo puedo empezar con dos observaciones. Una es formal, una es de experiencia. La formal es que todos nuestros países, es decir, todos los países del mundo, ratificaron la Convención de los Derechos de los Niños. Y el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño dice que en todos los asuntos el interés del niño hay que considerarse superior. Y el valor jurídico de la Convención es muy alto, porque es un tratado internacional y por todos los países que lo ratifican,
se coloca entre la Constitución y las Sí, leyes ordinarias. Es decir, no se puede decir que no podemos respetarlo porque hay una ley que lo impide. Porque si vale. una ley lo impide, la ley o no vale o se cambia. Y esto lo Vale. dice muy claro el artículo 4 de la Convención misma, que dice que los países que la ratifican tienen que adecuar la legislación para que no sea en contra de los principios que la Convención propone. Vale. Bueno, este es el primero. La primera pregunta que tenemos que ponernos es si estar 8 horas en la escuela corresponde al interés superior del niño. Ujú. El tema es que este artículo 3, que parece una promesa solemne y definitiva, que significa simplemente que cada vez que ocurre un conflicto entre los intereses de los niños y de otros, que claro, son los adultos, ganan los niños. Esto dice la ley. La práctica dice que esto no ocurre casi nunca. Un ejemplo que yo siempre llevo para darle sentido a esta afirmación es el amamantamiento. Ninguno de nosotros duda, de los que han estudiado temas de desarrollo infantil, nadie duda que esta es la experiencia en absoluto más importante de toda la vida, porque no es solo la mejor alimentación posible, sino que es una ocasión de relación fuerte donde se van poniendo los cimientos de casi todo lo que va a ocurrir a lo largo de la vida. Del diálogo visual con su mamá, del contacto de la piel. Bueno, podemos pasar horas a describir lo importante que es este. Claro, siendo tan importante y tenemos datos indudables del valor hasta económico de esta experiencia, porque sabemos que un niño que ha podido amamantarse bien y por bastante tiempo tendrá una salud más fuerte y va a pesar menos sobre la sociedad a nivel, bueno, esta es la parte menos importante, pero también, Sí, pero cuenta. sí. Y frente a todo esto, tenemos que decir que el amamantamiento no termina cuando termina el interés del niño. Porque debería terminar cuando el niño más o menos piensa que se ha cansado de la teta de su mamá y por favor que le den cosas un poco más de sentido. Pero no, termina cuando lo dice el contrato de trabajo de su mamá. Podemos decir, yo creo sin dudas a nivel formal y jurídico, que este contrato que dice a qué mes tiene que terminar el amamantamiento es un contrato ilegal. Bueno, con este planteamiento podemos examinar el tema del tiempo Ujú. y ponernos la pregunta si es verdad que es el interés superior de un niño de 3 años quedarse 7, 8 horas lejos de su mamá o de su papá. Y creo que pocas personas pueden decir que sí, por lo menos de las que saben algo de infancia, de desarrollo y todo esto. Claro que de nuevo la duda es que lo interés no es tanto de los niños sino de sus padres que no saben dónde ponerlo Ujú. por el tiempo que tienen que trabajar. Y como trabajar es necesario por la supervivencia, por todo el tema, hay que tener paciencia. Claro. Bueno, esto no corresponde a lo que dice la Convención. Para que la Convención se respete, debería ser otro el camino. Por ejemplo, que cuando nace un niño o una niña, cambian las condiciones de trabajo. Ujú. Esto ocurre en varios países, por ejemplo, en el norte de Europa,
los permisos de maternidad y de paternidad son mucho más amplios de lo de nuestros países. En Suecia, Noruega y Finlandia creo que más o menos el permiso de maternidad son 2 años. Sí. Y bueno, repito, esto con todo lo que significa a nivel hasta económico. Se han hecho estudios que dicen que no es un gasto, sino es una inversión. Una inversión. Bueno, esto es lo primero que me sale. Primero. El segundo es que cuando en Italia empezó, al empezar de los años 70, empezó la experimentación de lo que llamamos el tiempo pieno, el tiempo lleno, serían 8 horas de escuela, de 8 a 4, con la comida en la escuela. Era una escuela que se había imaginado de ayuda a los niños más necesitados, las clases sociales más bajas, que podían tener un seguimiento, estamos hablando de escuela primaria, y un seguimiento más fuerte. Y para familias que tenían problemas de trabajo muy intenso. Esto empezó especialmente en las ciudades del norte de Italia, en Turín especialmente, una ciudad obrera, y en los barrios obreros y tal. Cuando empezó la experimentación, creo que estamos en el 71, 72, 1971, 72, los maestros que empezaron esta experimentación eran maestros de la renovación pedagógica italiana, del movimiento de cooperación educativa, como se llama el movimiento que corresponde a vuestros movimientos de renovación pedagógica, como puede ser en Cataluña Rosa Sensata o Acción Educativa en Madrid, estos. Bueno, estos maestros eran buenos maestros, muy preocupados de la calidad de la enseñanza. Y la primera pregunta que se pusieron era: tiempo lleno, pero ¿lleno de qué? Y este es el segundo elemento que pongo en la mesa. Y cuando pensaron lleno de qué, era evidente para ellos que un niño o una niña no podía estar 8 horas en la escuela. Esto era evidente. Por lo cual empezaron un trabajo enorme que se tradujo en una propuesta que se llamó Proyecto Educativo Integrado, llamando a la ciudad a participar al proceso educativo. La ciudad invitó, el concejal de educación de entonces envió una carta a todas las entidades públicas y privadas de la ciudad de Turín, invitándolas a ofrecer ocasiones educativas para que los niños pudieran pasar tiempo no solo dentro de la escuela, sino también en otros espacios, ocasiones, posibilidades que la ciudad ofrecía. Y la ofrecieron entidades muy distintas, que no tenían nada que ver con la educación. Por ejemplo, un pequeño ejemplo fue que a mí me encantó, de los panaderos de Turín, que invitaban a los niños a pasar a la panadería, a los hornos, a las 7 de la mañana. En Italia la escuela empieza a las 8, 8 y cuarto. A las 7 los niños iban, preparaban pan, lo ponían en el horno y se iban a la escuela con su pan caliente en el bolsillo. Era una experiencia, y la escuela, si quería, si tenía capacidad, podía aprovecharlo para abrir todo un tema sobre el pan, bueno, lo que ahora se llama una educación para proyectos. Bueno, ya se estaba pensando a cosas de este tipo. Iban a museos, iban a agencias agrícolas,
iban en industrias editoriales para ver cómo nace un libro. Por lo cual, la idea era que era muy importante que los niños no pasaran todo este tiempo encerrados en un edificio, en una escuela. O sea, era tiempo de escuela, Era tiempo de escuela. acompañados, digamos, Sí, por sí, sí. personas de la escuela, pero ellos salían fuera de la escuela. Sí, sí, vivían estas experiencias en lugares distintos y después a la escuela, me imagino, y la hipótesis era que la escuela elaboraba estas experiencias en su sentido, Claro. con sus competencias, dependiendo de la edad de los niños, porque recién, ahora espera un rato, que escuela que ocupa 8 horas en el día con el derecho al juego. In Italia la escuela a tiempo pieno, esta escuela de 8 horas que ahora es muy difundida, que casi todos los niños tienen, no tiene vergüenza a dar deberes a los niños después de las horas de escuela, es decir, por la tarde. No tiene vergüenza dar deberes por el fin de semana y dar deberes para las vacaciones. Con lo cual parece que la escuela considera de tener el derecho de ocupar todo el tiempo de los niños. Y una de las justificaciones más patéticas o ridículas es si no se olvidan de lo que aprendieron. Si no damos deberes, los niños se olvidan. Se olvida. Sin darse cuenta que si fuera verdad, significa que la enseñanza es muy mal hecha. Eso Nosotros demostraría el fracaso total, ¿no? total, De sí, la propuesta. los mismos docentes no tienen ninguna confianza en lo que están haciendo, porque en pocas horas van a olvidar todo lo que aprendieron. Bueno, es impresionante. Este tema del derecho al juego es un tema muy importante y en la Convención de los Derechos del Niño es representado muy bien, porque hay 2 artículos. El 28 habla del derecho a la escuela, el 31 habla del derecho al juego. Y el derecho al juego afirma que los niños tienen derecho al descanso, al tiempo libre y al juego. La versión española, la traducción española, dice simplemente esto, de una forma, no sé por qué, disminuida respecto al texto original inglés, que dice que los niños tienen derecho a to engage in play, a comprometerse, a empeñarse en el juego. La versión italiana lo traduce con dedicarse al juego, que es un poco más débil. Pero no sé por qué ha desaparecido este verbo en la versión española. Es muy interesante notar que to engage no recorre en otras partes de la Convención de los Derechos, ni hablando de escuela. Por lo cual casi hay un reconocimiento de cómo el jugar es más importante o el más importante. Y yo creo que no hay dudas sobre esto. Porque han afirmado nuestros maestros del siglo pasado, de Freud a Piaget, a Vygotsky, a Brunner, que la etapa más importante de la vida, sin dudas, es la primera. Y las neurociencias hoy están comprobando que la actividad neuronal de los primeros años no tiene igual a lo largo de toda la vida. Es decir, la intensidad de la actividad neuronal no es enormemente mayor de la que va a pasar después de los 6 años
y después a lo largo de toda la vida. Por lo cual, y claro que la actividad que justifica esta explotación de conocimientos, de actividades, de competencias, es el juego. Porque todo esto ocurre antes de entrar en una escuela, antes de conocer maestros, antes de tener libros de texto, de métodos educativos. Y todo esto ocurre simplemente, con muchas comillas, porque el niño está viviendo dentro de un clima de afecto, porque lo quieren. Es así que aprende a hablar, por ejemplo, que es un proceso enorme, seguramente mucho más complejo que aprender a escribir. Y después de haber aprendido a hablar, los niños no lo olvidan por toda la vida y siguen hablando para siempre. Muchas veces lo que aprendieron a la escuela, que es escribir y leer, se pierde en un caso muy frecuente. En Italia se evalúa que tenemos un 30% de analfabetos funcionales, que son todos los que aprendieron a leer y escribir, pero nunca usan estos instrumentos, que yo creo que es correcto decir que no lo aprendieron. Claro. Porque aprender significa necesitarlo, significa aprovecharlo. Claro, incorporarlo. Incorporarlo, sí, hacerlo entrar como elemento fundamental, porque esto es el habla, por ejemplo. No hay niños que se olvidan o que rechazan el hablar porque, bueno, a menos que no hay conflictos muy fuertes y de nuevo se vuelve al tema que estamos diciendo. Por lo cual hay esta centralidad del juego, por lo cual, para terminar, volviendo a nuestro tema, yo creo que es correcto que la escuela, ahora, tanto la familia que la escuela deberían respetar y favorecer el juego de los niños. La familia, porque en el juego los niños se manifiestan. Por lo cual, si no pueden jugar, nosotros no podemos conocer nuestros hijos. Y la escuela, igualmente, si los niños no juegan, no puede recibir de parte de los alumnos los aportes necesarios para que la escuela sea su escuela y no nuestra escuela. Es decir, que pueda trabajar sobre la vida de los niños. Y la vida entra en la escuela a través de los cuentos, de los testimonios de los niños, si los niños viven. El tema verdadero es que hoy en día, lo estoy diciendo especialmente por Italia, porque nosotros en Italia tenemos una situación paradójica de la desaparición casi completa de la autonomía de los niños. Es casi imposible que a un niño se permita de moverse, de ir a la escuela, por ejemplo, sin adultos, o salir por la tarde para encontrarse con sus amigos, amigas y jugar. Y es evidente que, por ejemplo, las estructuras que la ciudad ofrece a los niños para jugar no tienen nada que ver con el juego, porque estas plazas, estos lugares, estos jardines, encerrados casi siempre, con los juegos que son siempre los mismos y donde los niños van siempre acompañados, por lo cual pensar que un niño pueda jugar andando todos los días en el mismo lugar a usar los mismos juegos, vigilado y acompañado por un adulto, significa que no tenemos ni idea de qué significa el juego. Que al contrario debe ser aventura, debe ser descubrimiento, debe ser riesgo, debe ser... Y aquí
termino esto, pues después usted me puede pedir cosas para profundizar algunos aspectos, pero recién me pidieron de escribir un artículo sobre la transgresión. Y yo empecé este artículo diciendo que la transgresión es un lujo que los niños italianos hoy no pueden permitirse. Y una niña que se llama Andrea, de 10 años, de Bogotá, en un encuentro que hemos tenido hace algunos meses durante esta pandemia, en la cual aprovechamos mucho de las plataformas. Este encuentro era entre yo y niños de Bogotá. Esta niña salió con una expresión que yo utilicé muchas veces, que era: dañarse es importante porque se aprende. La pregunta que yo pongo muchas veces desde entonces, cuando la escuché ahora, es ¿cuándo, sí y cómo nuestros niños pueden dañarse? Claro que por la mano de un adulto es imposible, o por lo menos es posible igualmente y más grave, pero todo se hace porque no ocurra. Pero yo estoy muy de acuerdo con Andrea que dañarse es muy importante. Así como es muy importante la posibilidad de transgredir, que significa tener suficiente autonomía para decidir si sí o si no, dependiendo de mí, asumiéndome las responsabilidades. Y bueno, esto es un tema muy complejo que yo creo que tenemos que considerarlo a un nivel muy alto, tanto que mi opinión respecto a la escuela, por ejemplo, que la escuela no tiene derecho a ocupar el tiempo que no es suyo, que ya es demasiado. Todo el resto del tiempo no es de la escuela, sino es de los niños. Y al contrario, la escuela debería ayudar a las familias a no ocuparlo completamente con actividades. Otra moda moderna que no tiene mucho que ver con los derechos de los niños. Porque, bueno, aquí se abre otro tema, es decir, cómo nosotros los padres pensamos de favorecer el futuro de nuestros hijos proponiéndole una serie de actividades que por nosotros son las importantes, sin tener en cuenta si sean importantes para ellos y ellas. Y de nuevo vuelve el tema de la importancia del juego, porque en el juego el niño y la niña se revelan, descubren si tienen actitudes especiales. Y claro que nosotros, los padres, observándolos, conociéndolos, podemos darnos cuenta que tiene esta actitud artística o deportiva en el juego. Y esperar que sea bastante grande, adolescente, para invitarlo si quiere a una actividad deportiva también competitiva. Yo creo que sería muy importante evitar que los niños vivieran experiencias competitivas hasta la adolescencia. Y en esto no soy solo. Muchos expertos deportivos tienen la misma idea, que no hay. Me acuerdo que escuché Velasco, Julio Velasco, que es un gran entrenador de voleibol, que llevó a la Italia a ser campeón del mundo hace muchos años. En una entrevista decía que él sepa, ningún gran campeón empezó a jugar en su deporte de pequeño. Y que lo único que puedes sugerir a los padres que dejen jugar a los niños y no
estudiar los deportes. Bueno, creo que abrí demasiado puertas. No, no, está muy bien, está muy bien. Yo, en realidad, bueno, como le decía al principio, es una charla informal. Creo que todo está relacionado. Yo tampoco creo que uno pueda extraer los elementos y hablar solamente de la jornada escolar sin hablar del tiempo y solo hablar del tiempo sin hablar de las percepciones de los niños y las niñas, y por tanto yo creo que está muy bien abrir todas esas puertas. Podemos visitar, abrir ventanitas, las que nos Yo creo que apetezcan, las que... si los niños se cansan, por ejemplo, hay que buscar maneras para que salgan de esta situación, que es una situación totalmente en contraste con la posibilidad de aprender, y por lo cual se puede hacer variando las condiciones o reduciendo el tiempo. Pero estas son cosas que se deberían analizar y discutir con mucha abertura entre familia y escuela. Claro. En esta propuesta de este librito, yo propongo que tenemos que pensar a otra escuela, y para pensarla tenemos que pensar a una mesa alrededor de la cual se pongan la ciudad, la escuela, la familia y los niños. Y sean presentes los cuatro cuando decidimos qué hacemos y cómo lo hacemos. Es que ahí yo creo que radica también uno de los puntos que para nosotros es importante, y en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, se realizó un proyecto que se llamaba la Agenda dels Infants, donde se organizaron muchas actividades participativas con niñas y con niños, y se les preguntaba sobre todo sobre su percepción del bienestar, de qué era lo que a ellos les hacía sentirse a gusto y qué era lo que para ellos era importante, porque en ese lugar o de esa manera se sentían bien. Y después, en función de las respuestas de los niños, todo eso se ordenó. La primera demanda clara y contundente de prácticamente todos ellos era más tiempo libre para disfrutar en familia. Y la segunda era menos tiempo de estudio y más tiempo libre para jugar y para estar con los amigos. ¿Y esta encuesta dónde se ha hecho? Es muy importante porque depende mucho de dónde si yo pregunto una cosa a un niño o a los niños Sí. En un espacio de juego, es muy distinto si lo pongo dentro de la escuela. Pero claro que las respuestas son evidentes. Las dos respuestas dicen que los niños no están contentos y satisfechos del tiempo escolar. El tiempo escolar es demasiado, a opinión de los niños. Sí. Claro. Es evidente. Hay un tema enorme que debería estudiarse si prácticamente el tiempo escolar actual es casi el doble de lo que teníamos nosotros de pequeños. Sí. Sería interesante estudiar cuánto ha aumentado el conocimiento y el aprendizaje doblando el tiempo. Doblando. Creo Y que aquí... creo que los resultados no serán muy satisfactorios. Muy alentadores, ¿no? Sí, alentadores. Y una de las cosas que cuando nosotros reflexionamos sobre este asunto y proponemos en nuestros debates con otros agentes el
materializar este deseo que expresan los niños. Es decir, pongamos este asunto sobre la mesa, porque si les preguntamos es para tenerles en cuenta, ¿no? Claro. Porque además el espacio de la escuela se entiende que es un espacio no ya como es la ciudad, que es la ciudad incluye a personas de todas las edades y de todos los tipos. La escuela es un espacio que, en teoría, hemos pensado para ellos. Y cuando queremos poner este asunto sobre la mesa, de una manera insistente sale la cuestión, y me recordaba a lo que usted comentaba antes del tempo pieno de las escuelas en origen de los años 70 y 80, sale el tema de la segregación. Un argumento con el que nos topamos constantemente, incluso desde los grupos de izquierdas, desde los grupos políticos más sociales, es que disminuir el tiempo de escuela o escuchar estas demandas de los niños supondría agravar la segregación, porque entonces las familias que socioeconómicamente se lo pueden permitir podrían sostener esa otra situación, pero las familias más desfavorecidas quedarían atrás. Y ahí se entra en un terreno muy delicado, porque cuando uno pretende escuchar esas demandas de los niños, no pretende en ningún caso hacer propuestas que perjudiquen a los niños y a las niñas de las familias más desfavorecidas. Pero no se pueden pensar fórmulas que de alguna manera tengan en cuenta todo eso. Yo creo que tenemos que tener dos intereses que probablemente no son en contraste uno con otro. Uno es cómo puede modificarse el tiempo dentro de la escuela, para no ser un tiempo aburrido, un tiempo... Allí, claro, que entra todo la idea de cuál sería o cuál debe ser el papel de la escuela dentro del proceso formativo de una niña o de un niño. Aquí también la convención es muy clara, el artículo 29, que no es sobre la escuela, que es el 28, sino es sobre educación, involucrando familia y escuela, es muy claro, dice que el objetivo de la educación debe ser el desarrollo de la personalidad del niño, de sus actitudes, hasta el máximo de sus posibilidades. Que es un proyecto interesantísimo, fundamental. Significa que la educación no tiene como objetivo que los hijos realicen las expectativas de los padres y que los alumnos consigan los resultados previstos de los programas. Dice que debe ser el contrario, que los alumnos realicen sí mismos. Es decir, el objetivo de la educación familiar y escolar debe ser ayudar a los niños a descubrir cuáles son sus actitudes y desarrollarlas hasta el máximo de sus posibilidades. Por lo cual, si un niño ha nacido mecánico, la escuela debe ayudarlo a ser un gran mecánico y no a suspenderlo porque no es un literato. Si nació mecánico no puede ser literato. Y claro, esto es un tema enorme, pero un tema muy conectado, por ejemplo, con la realización de sí mismo, que de mi punto de vista es la premisa por la felicidad. Ser felices tiene mucho que ver con la posibilidad de sentirse realizado. De otra parte, el tema es un tema de la ciudad, que debe llegar a ser una ciudad donde los niños puedan moverse, jugar en seguridad
y no una ciudad donde los ricos puedan tener ocasiones que no corresponden a lo que piden, porque de nuevo es el tema de ser acompañados. El tema es que los padres de nivel social más bajo no pueden permitirse de acompañar a los niños en lugares o actividades y no tienen recursos para inscribirlo a escuelas y tal. El tema es que no es esto lo que los niños necesitan. No es hacer tantos cursos por la tarde, es encontrarse y jugar. Y ya está. Por lo cual, el tema es que la ciudad sea jugable. ¿Qué significa que los niños puedan salir de casa? ¿Qué significa que sea segura? ¿Qué significa que no puede ser dominio de los coches? ¿Qué significa que... Bueno, es un tema... Yo recuerdo que participé a un encuentro hace poco, hace dos años, bueno, cuando se podía viajar. Una de las últimas veces que fue en Barcelona fue a participar a un congreso que organizó Ada Colau, vuestra alcaldesa, Sí. que tenía como título la ciudad jugable. Y me llamaron como testimonio, por lo cual escuché todas las propuestas y el proyecto era que la ciudad jugable del 2020 al 2030 tenía como programa de aumentar los espacios de juego y mejorarlos. Donde mejorarlos significaba, por ejemplo, poner también juegos para niños con discapacidades, poner agua en estos sitios, estudiar cómo dar un servicio, por ejemplo, de un baño disponible, algo así. Y yo, después de haber escuchado todo, pedí disculpa diciendo que no estaba de acuerdo con nada. Porque la ciudad jugable no puede ser una ciudad que te ofrece más lugares donde acompañar a tus hijos. Debe ser una ciudad donde sea posible salir de casa, encontrarse con amigos y decidir dónde ir a jugar dependiendo del juego que elegimos. Claro. Es un cambio radical. Significa ahorrar todos estos dinero para los equipos de juego y aquí se abre un frente nuevo para mí que estoy pensando y proponiendo en estos últimos tiempos. Es decir, el juego es un tema de los niños en el cual los adultos no deberían entrar. Tenemos que crear las condiciones porque pueda ocurrir. Claro. Y quedarnos. Por lo cual, el tema es crear estas condiciones. La familia confiando en sus hijos, diciendo, te quiero tanto que te dejo, y cuando vuelves me cuentas. Esto, por ejemplo, es un pasaje que se está perdiendo totalmente. Sí. Porque claro que un niño que no deja nunca la mano de un adulto no tiene nada para contar. Porque siempre todo ocurre frente a testimonios. Y lo interesante es pensar que cuando volverá a casa, si lo ha vivido bien, como esperamos, probablemente no contará todo. Y eso es maravilloso, yo creo. Claro que es maravilloso. El derecho a que te sucedan cosas que tus padres no ven. No ve y no pueden saber, por lo menos en el momento. Claro. Y después el proceso es merecer la confianza de sus hijos. Es un tema que a mí me fascina, pero por otro lado es la responsabilidad de la ciudad hacer de manera que los niños puedan salir de casa, que los padres no tengan miedo. Claro. Mi hija está ahora mismo en ese proceso. Está siendo maravilloso acompañarla en todo eso, pero yo reconozco que nosotros nos hemos ido de la ciudad de Barcelona para que eso fuera posible. Claro.
porque en una ciudad más pequeñita donde estamos ahora, todo eso es posible. Llegó un día que parecía que los usos de la ciudad eran incompatibles con las necesidades que íbamos viendo en ella. No, es muy difícil que una criatura pequeña se pueda desplegar en un lugar donde todo es carretera, donde todo es territorio de los coches, donde uno se escucha a sí mismo todo el tiempo diciendo, no, esto no, aquí no, por aquí tampoco, esto no puede ser. Pero esta es la responsabilidad de la ciudad. La responsabilidad de la ciudad es empezar pensando que a Barcelona debe ser posible que los niños salgan, ocupen la acera, viven la calle, porque en este momento la calle llegará a ser segura. Serán los niños que hacen segura la ciudad y no el contrario. Claro, que la ciudad tiene que hacer algunas cosas un poco ayudando a la gente a entender. Yo estoy convencido que un niño hoy en día, así como es, puede moverse en Barcelona. Yo no creo que Barcelona sea una ciudad peligrosa, pero claro, que hay que hacer más. Y, por ejemplo, lo que está haciendo Ada Colau para, por ejemplo, yo una propuesta que hacía en este librito, en estas propuestas del verano, era que la ciudad debería regalar a las escuelas las calles que rodean la escuela. Ahora mismo... Y por el tiempo que está abierta la escuela, estas calles sean cerradas al tráfico, de manera que la escuela pueda considerarlo como un espacio de su competencia. Y sé que en Barcelona se está haciendo algo de parecido, no cerrando las calles, pero reduciendo el espacio de los coches, haciendo espacios grandes para peatones, de manera creando condiciones de seguridad más amplia. Bueno, estas son cosas importantes que demuestran que una ciudad se está preocupando de esto. En estas últimas semanas, de hecho, en las últimas semanas de enero y las primeras de febrero, hay varias escuelas y comunidades educativas cortando las calles y bueno, haciendo protestas en torno a las escuelas porque de alguna manera reclaman que se pacifiquen todas las zonas que hay alrededor, porque si ya era una cuestión clara y evidente hasta ahora, con toda la cuestión del distanciamiento social en la pandemia, las peticiones de las familias de que esperen fuera, pero esperen separadas, ha puesto de manifiesto que si no había sitio, ahora se hace casi imposible, ¿no? Claro. Y que de alguna manera es la exageración. ¿Esto en vuestro pueblo donde vivéis ahora o en Barcelona? En Barcelona. No, por ejemplo, yo la otra propuesta que hacía era una propuesta que en nuestro proyecto La Ciudad de los Niños es una propuesta histórica, es que los niños vayan a la escuela solos. Porque reducimos de la mitad las personas que se mueven, podemos garantizar la distancia, no hay presencia de adultos fuera de la escuela al empezar y al salir, simplifica mucho. Mucho, sí, sí. Yo reflexionábamos también en ese mismo sentido respecto a la cantidad de recursos que ahora mismo todas las propuestas que hay aquí que son similares, se llama educación a tiempo completo. Todas las propuestas que intentan integrar también propuestas de la ciudad, pero que proponen un horario muy largo y lleno de actividades como muy estructuradas y demasiado definidas, como muy encorsetadas, pasan porque los niños, de nuevo, pasen como toda su jornada en la escuela
realizando otras actividades, sí, hay como más diversidad. Y nosotros nos preguntamos, ¿no nos estamos complicando muchísimo la vida? Porque para todo eso hacen falta grandes inversiones, montones de empresas privadas que vienen, que aportan cosas, que estructuran sus actividades. Si nosotros confiamos en las niñas y los niños y en cómo se cuidan ellos como grupo, no pueden pasar partes de esos tiempos en las escuelas o fuera de las escuelas sin estructurarles la vida tanto. Seguro, seguro. Sí, sí, esto, el tema de la autonomía es un tema, yo creo, decisivo, porque más autonomía, menos tenemos que preocuparnos, más posibilidades de experiencia. Bueno, es todo una ganancia, de todos puntos de vista. Hasta desde el punto de vista de los aprendizajes, es que las cosas vividas se aprenden. Sí, es que el tema es que no nos damos cuenta. Es decir, mientras que a la escuela parece que todo se ha controlado, porque después de enseñar se hacen pruebas, exámenes, test, y podemos medir cuánto aprendieron, que es algo de muy dudoso porque no significa nada. Todo lo que ocurre en este campo del tiempo libre del juego no tiene, no tiene pruebas, no tiene posibilidades de evaluación fácil, pero seguro que allí sí que los aprendizajes son profundos. Yo sí lo creo. Bueno, Bueno, eh, yo creo que me gustaría hacerle una pregunta también, porque cuando nos pusimos en contacto con usted, la persona de su equipo que nos contestó, sí, Loreta, Lorena. Lorena, nos comentaba que en esta época tan convulsa tenía muchas propuestas usted de colaboraciones, muchas propuestas de artículos y tal, y da esta sensación, ¿no? De que con el mundo patas arriba, tal como está ahora mismo, con Occidente incluido, que no acostumbra a pasar. ¿Por qué cree que ahora mismo reclaman tanto su atención? ¿Por qué cree que ahora mismo... No lo sé, no lo sé. Para mí también ha sido una sorpresa. Yo nunca en mi vida he tenido una actividad así frenética como la de estos meses. Y descubriendo también el poder de estos medios nuevos, estas posibilidades de comunicarse. Antes era todo mucho más complicado. Paradójicamente, en el momento de la tragedia, se han abierto espacios de comunicación impresionantes. Yo he dado más que 100 conferencias en estos meses, cosas que normalmente era una cantidad de algunos años, eh, conectándome todos los días con países distintos o con varios países en el mismo día. Y, y la otra cosa que puedo decir, que encontré intereses a niveles mucho más altos de lo normal. Me llamaron ministros de educación, por lo menos de 3 países, de Argentina, de Colombia y de Lima. Hablé con ellos. Nunca había ocurrido antes. Y yo imagino que la situación de alarma favorece
la búsqueda de ideas, no sé. Ujú. Y la otra cosa que notábamos con Lorena y con mis compañeros, era que las dos propuestas que caminaban bastante en paralelo, la propuesta educativa que yo estaba llevando, discutiéndola con gente de educación, que eran especialmente docentes, pero también familias, era paralela a la propuesta política de la Ciudad de los Niños que discutía con alcaldes y administradores. Ahora las dos propuestas se están cruzando, se están sumando. Me parece que es bastante evidente que la escuela sola no puede y que la ciudad necesita de la escuela. Y claro que esto puede ser interesante porque, por lo menos en Italia, en estos últimos años se vivía un conflicto entre las dos entidades, con la familia siempre lista a denunciar la escuela por cualquier cosa y la escuela con una desconfianza total en la familia, no sé. Y por esto cuando yo decía que tenemos que pensar a una mesa a la cual se sientan las cuatro protagonistas, que son la ciudad, la familia, la escuela y los niños. Porque si no lo ponemos sentados alrededor de la misma mesa donde vamos a decidir qué hacer y cómo hacerlo, lo que está afuera lo tendremos en cuenta. Será la ciudad que está afuera y la escuela lo denuncia a la ciudad porque no cumple con lo que tiene que hacer. Si está fuera la familia y la escuela se enfrentarán con responsabilidades recíprocas. Y claro que si están fuera los niños no respetarán las normas, porque siempre ha sido así. La única posibilidad para que los niños sean conscientes y responsables es que sean partícipes. Y esto también lo dice muy claro la Convención de los Derechos, al artículo 12, que dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Que es una promesa impresionante y una total mentira, porque no se hace nunca. No se hace. Iremos dando pasos, le iremos comunicando si en nuestros municipios podemos mover cosas, que deseamos que sí, deseamos que sea así. Yo puedo decirle que diseñé una serie de preguntas y usted solo, sin que yo haya tenido que formularlas, ha respondido a todas, una por una, sobre la ciudad de los niños, sobre, bueno, sobre el tiempo de los niños institucionalizados, sobre la prioridad o qué, por dónde empezamos primero, si estamos a expensas de alguna manera de los ritmos del mercado, de los contratos laborales, y si vamos a tener que esperar a que en cuestiones horarias también cambien las cosas en las empresas y tal, para que puedan cambiar en las escuelas. Y todo eso usted solo lo ha ido hilando y contestando antes de que yo lo preguntara. Para mí ha sido un auténtico placer. Yo creo que es fundamental que existan personas como usted que dediquen todo su tiempo y toda su energía a la defensa de unos principios y de unas ideas tan maravillosamente románticas como fundamentales e imprescindibles, yo creo. Yo, desde luego, siempre me he sentido muy atraída hacia esta idea porque yo, como niña, mis principales aprendizajes los he tenido como niña y
y aquello que me ha hecho sentir bien era aquello donde yo me sentía respetada y donde sentía que mi dignidad se miraba como algo digno de respeto y digno de cuidado. Entonces, cuando lo escucho a usted, me resuena esa vivencia como niña de aquellas pocas personas que uno se encuentra que comprenden la importancia de, de cuidar eso, lo que es la dignidad de las personas pequeñas. Gracias, son palabras muy bellas. Entonces, bueno, pues es un auténtico placer y queremos de nuevo desde el colectivo eh, agradecerle mucho su trabajo, agradecerle este ratito que nos ha dedicado, eh, que creemos que también dice muchísimo de usted. Estamos muy contentos de habernos atrevido a pedirlo y, y agradecerle su obra y Gracias. el tiempo que dedica a todo ello. Entonces no queremos robarle más ratito. Gracias. Le dé un Nosotros, beso a sus hijos. muchísimas gracias.